Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy, a petición de algunas personas, amigos que me conocen, me decidí a empezar a hacer una serie de videos en los cuales voy a explicar algunos libros y obras que recomiendo. Libros sobre todo de política, de historia, de filosofía, de cosas interesantes que pueden tener algún cierto valor para estudiantes de las carreras de Derecho, Ciencias Sociales, Política, etcétera, ¿no? Sobre todo va por la cuestión que tengo en la experiencia como académico, como profesor universitario en esa área. El día de hoy traemos el libro, el famoso y en algunos lugares vilipendiado, ¿no? Manifiesto Comunista de Marx y de Engels. Estos hombres que crearon una visión diferente en cuanto al capital, a su reproducción, a los medios de producción y cambiaron, fueron relevantes en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en Europa y se fue extendiendo hacia el mundo esta visión de los medios de producción, que te habla sobre todo de lo que significa el comunismo, el socialismo, el capitalismo y te da conceptos básicos para que tú lo entiendas de una manera más clara y concreta y te evites esas analogías, ¿no? Vaya, que están de moda de andar eh, explicando comunismo, socialismo, capitalismo con vacas, con leche, con becerros y cosas de esas, ¿no? Y pues la verdad es que no tiene un sentido explicar de esta manera este tipo de fenómenos, ¿no? Porque son muy complejos, que tienen una dimensión diferente y que son adaptables o modificables dependiendo de las condiciones históricas y materiales en las que se quieren aplicar. Este libro fue escrito a mediados del siglo XIX, años 1860, las primeras ediciones, y ya después con Marx ya fallecido, Engels siguió su obra, ¿no? Nos habla sobre cómo a lo largo de la historia ha cambiado la forma de ver lo que viene siendo las clases sociales, ¿no? El marxismo no podemos nosotros explicarlo si no entendemos primeramente que en la historia ha habido una lucha de clases de forma indeterminada que se ha desenvuelto, que se ha desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Desde la época antigua había clases sociales, había la clase gobernante, había los trabajadores, había los funcionarios de esos gobernantes y la gente que concentraba el poder y la riqueza. Con el tiempo se fue transformando la sociedad antigua, después vino la sociedad medieval, después de la caída de Roma y todo eso, ¿no? En Europa, y se dio el cambio al feudalismo, al sistema medieval, en donde estaba el rey, el monarca por derecho divino, había una serie de señores feudales que concentraban riqueza y vasallos y siervos que trabajaban para ellos. Con el tiempo vino la revolución industrial después, en la época moderna, y la contemporánea. Y las revoluciones industriales, ¿qué pasó? Empezaron la transformación de las tecnologías, nuevos medios de producción, y eso hizo que muchas personas, por ejemplo, se quedaran sin empleo. Trabajadores de las fábricas, al haber un poco más de sistematización en los medios de producción, no había ya espacio para muchos trabajadores. Había muchos espacios desocupados que el capitalista, que el empresario, la persona que tenía los medios de producción bajo su control, ¿qué sucedía? Pues despedían porque era mucho más fácil emplear máquinas que emplear un ser humano, tenía necesidades diferentes, ¿no? Vaya. Entonces, este libro muestra, es más bien como una especie de manual. El manifiesto comunista, esta es una versión de ensayo nada más, no es la versión completa del Capital, no es el manifiesto del Partido Comunista como tal, es únicamente la obra sintetizada, vaya, de Engels y de Marx, en el cual explica la lucha de clases que se da a lo largo de la historia y cómo el proletariado, que es la clase social compuesta por los trabajadores que reciben, vamos a decirlo de esta manera, migajas del capitalista, ¿no? Para Marx y para Engels, con el tiempo, la evolución de la historia, la evolución de la sociedad, se fueron dando cambios radicales en los cuales pues el comunismo se fue dando como una medida alternativa de lo que estaba haciendo el capitalismo en ese entonces. El capitalismo, como lo entendemos, como la concentración de riqueza en unas pocas manos. Esta clase concentradora de riqueza, Marx la definió como la burguesía. ¿Sí? Que la burguesía en su momento tuvo una participación importante en lo que viene siendo la reconfiguración del mundo, ¿no? Terminaron con el sistema medieval, ellos fueron grandes ilustrados, muchas personas
que pertenecían a esta clase burguesa fueron las que impulsaron el derrocar a los reyes, el quitarles un poder y poder lograr instaurar un poder diferente. Fue cuando nacen los sistemas republicanos, parlamentarios en Europa, en las colonias que habían sido conquistadas inclusive por Gran Bretaña, el Imperio Británico o el Imperio Español, que eran las potencias colonizadoras más importantes del mundo en esos siglos del XVII, siglo XVIII, ¿no? Entonces, cuando llega Marx y Engels con esta forma nueva de ver las cosas, con esta propuesta, pues independientemente de eso, imagínense, fueron un peligro para la clase dominante, ¿no? La clase capital. Entonces, la clase capitalista, la burguesía, que le llama a Marx, empezaron a censurarlo, a buscar no permitir que su obra se expandiera, pero sin embargo, pues tuvo Marx y Engels en su momento, tuvieron una gran empatía, una gran conexión con la clase proletaria, con los trabajadores de las fábricas, del campo, y ellos tenían postulados, Marx y Engels, de hecho, tenían unas definiciones muy importantes en lo cuanto a los proletarios y los comunistas, decían cómo debía de ser un sistema comunista, que no es nada que ver, créanme, con lo que te dicen que hoy que es el comunismo, ¿no? Es algo muy complejo, porque te enseñan que con vacas, que no, cuando te quieran explicar el comunismo con vacas, por favor, pégales con un libro en la jeta, en la frente estréllas. No te pueden explicar el comunismo así tan simplonamente, porque es un sistema muy complejo como el del capital, y es mentira que el comunismo busque en sí que, por ejemplo, que tu casa, te quiten tu casa porque te abres de todos. No, no. El comunismo tiene que ver con quién va a poseer, quién va a controlar los medios de producción. ¿Sí? No es la propiedad privada de tu cepillo de dientes, nadie te lo va a quitar. Tu automóvil nadie te lo va a quitar, es tu automóvil. Tu casa es tu casa. O sea, lo más elemental que tiene el ser humano para subsistir, lo que necesita, es de él. Lo que se está criticando desde los tiempos de Marx y de Engels es que la clase burguesa no tiene por qué controlar la mayoría de los medios de producción cuando el proletario es el que da su trabajo y el que genera riqueza a final de cuentas. Está comprobadísimo también que el capital, la riqueza se crea con trabajo, no se crea nada más con más riqueza. Y lo han dicho muchos teóricos, inclusive políticos, sobre todo de la línea izquierda o comunistas o socialistas, lo han dicho mil veces, que si los ricos, los grandes capitalistas, pudieran enterrar su dinero en el suelo y no iban a contratar a nadie, contratan gente porque necesitan esa fuerza de trabajo para reproducir su capital, evidentemente. No se van a quedar con el dinero nada más guardado porque ellos saben que un dinero guardado pues es un dinero que no va a reproducirse. ¿Sí? Entonces, el comunismo, como lo explican Marx y Engels, lo postulan en 10 pasos. Los estados desarrollados, ¿qué deben de hacer para caminar hacia el comunismo? El comunismo no es que el Estado quita todo y todo el mundo, no nadie es dueño de nadie y te dan racionaditos lo que es. Sí, porque luego cuando hablamos de comunismo se nos viene a la mente Cuba, se nos viene a la mente, no sé, Venezuela, se nos viene a la mente países así, cuando pues en realidad no. El gobierno cubano, el gobierno venezolano, por ejemplo, Venezuela no se autonomía como comunista, ¿sí? Es más bien un gobierno de corte socialista, tipo sigue siendo capitalista, evidentemente, pero con un enfoque en su política pública a atender rubros muy estratégicos y que el Estado debe controlarlos, ¿sí? Eso es lo que busca el socialismo, que es una etapa transitoria entre el capitalismo y el comunismo. El comunismo no es que el Estado se apropie de todo y que te entregue lo que te dé, racionadito y así, no. El comunismo es más bien una utopía. Hasta ahorita, en la historia de la humanidad, no ha habido un Estado realmente comunista. No ha habido un lugar que digas tú, el comunismo no funciona. Ah, caray, les digo yo, bueno, escucho que dicen, el comunismo no funciona. No funciona porque no se ha instaurado en ningún lugar de forma permanente y consecuente. Es un intento de un camino a seguir. El comunismo es una utopía. No hay hasta ahorita un estado, un lugar en la Tierra en el cual se haya aplicado el comunismo de manera concreta y real. ¿Sí? El comunismo es más bien un faro, lo veo yo. Es como un horizonte, una estrella que está siguiendo la persona, el gobierno, la sociedad, el partido político que está buscando o que va a ser comunismo.
Los partidos que se dicen comunistas buscan el comunismo, pero no lo han instaurado una vez que llegan al poder, ¿sí? Emplean medios únicamente lo más objetivo posible, lo más realizables posibles para alcanzar un Estado comunista. Engels y Marx en este libro, creo que los 10 puntos principales que mencionan en este pequeño libro es un ensayo, ¿no? Es muy breve. El manifiesto comunista, lo recomiendo ampliamente para aquellos que se quieran adentrar realmente en el estudio del comunismo, el socialismo, el capitalismo. Ellos postulan 10, vamos a decir, que curioso, ¿no? Como los mandamientos, ¿no? Que es alguna cuestión teológica, pero Marx y Engels postulan 10 pasos que deben de seguir los países desarrollados para caminar hacia el comunismo. El primero es expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta que produzca para gastos del Estado. ¿Sí? Expropiación. Cuando se habla de expropiación, ¿qué se habla? Se habla de quitar esas gran propiedades, los medios de producción, a los grandes capitalistas que controlan. Si se dan cuenta, en el mundo, en todos los países, hay un grupito, hay una élite económica que es la que controla los medios de producción. Y no nos vayamos muy lejos. Nuestro país, México tiene un grupo popular que controla la inmensa mayoría de los medios de producción. Ejemplo, las comunicaciones están en 2, 3 empresas nada más y son las que controlan todas las comunicaciones del país. Internet, telefonía, televisión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las carreteras, desde el tiempo del salinato, se concesionaron y se entregaron a capitales privados y las carreteras en el país la mayoría tiene dueños. Imagínense, qué trágico que hasta las carreteras por las que circulamos, cuando son áreas estratégicas que el Estado debería de atender directamente y no por medio de concesiones hacer negocios con ellas. Es un servicio, más que otra cosa. Y así nos podemos ir, ¿no? Con la minería, la cuestión energética, la cuestión de la distribución de alimentos, todo prácticamente está privatizado. Entonces, en México los medios de producción los tienen particulares. Es mentira que el actual gobierno quiere apropiar, expropiar y quitar todo, no. Lo único que está haciendo el actual gobierno de México en este caso es garantizar que los capitalistas que concentran en los medios de producción de manera mayoritaria no abusen de este poder para sacar un lucro abusivo sobre la población, que es lo que hacen los países más bien de corte socialista, no comunista, no ultracapitalista ni neoliberal. ¿Sí? Entonces, el primer apartado que decían en los postulados de Marx y Engels es expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta que produzca para gastos del Estado. El segundo es impuesto vigorosamente progresivo, o sea, imponer impuestos, claro, tiene que haber un sistema recaudatorio eficiente para poder garantizar un Estado fuerte en ese sentido y que se tengan los recursos necesarios para el progreso y para invertir en áreas estratégicas. Es evidente que los países, está considerado que los países socialistas, que se dicen comunistas, que en la práctica no lo son, pero se dicen comunistas, ellos son mejores recaudando impuestos, tienen un control, una hacienda mucho más estricta y tienen medios de control fiscal más eficientes que otros países, ¿no? Países de corte capitalista que implementan el mismo sistema, la misma burguesía que controla los medios de producción, crean instrumentos jurídicos, el derecho lo acomodan a su manera, las normas fiscales, para poder evadir impuestos, ¿no? Y aportar menos de lo que realmente deberían de aportar al gasto. Entonces, número 3, la abolición del derecho de herencia. Fíjense bien, Marx y Engels decían que la herencia que era una forma de perpetuación de la burguesía, porque las grandes fortunas si quedaban en la misma familia. Entonces, moría alguien y en lugar de hacerse una distribución de esa riqueza a diferentes personas para que hubiera un mayor trato, no. Si una persona moría, queda todo concentrado en la mano de una sola persona otra vez. Entonces, lo único que hacía era el capital, esa es la concentración de capital, seguía heredándose de generación en generación y no había una distribución de la riqueza nunca en ese sentido. Entonces, vieron que la herencia era una forma de concentración excesiva de riqueza y de capital, por lo tanto, había que abolirla. 4. Confiscación de la propiedad de los emigrantes y los rebeldes. Fíjense bien, también esa medida es un poco más draconiana, ¿no? Una medida muy severa, pero en este caso, como estaba en la etapa de que Alemania, por ejemplo, en el siglo XIX, estaba bajo un proceso de consolidación como Estado moderno,
no era un país como lo conocemos actualmente. Actualmente Alemania, pues vemos que es una nación fuerte, que ya va en de caída libre de la cuestión del neoliberalismo para acá, no ha tenido un buen realce, un repunte económico no, la pandemia le pegó duro, pero Alemania históricamente es un país que nosotros lo vemos como un país potente en muchos rubros, económicos sobre todo, y con bienestar social. Pero en ese entonces Alemania no era una nación bien fundamentada. Alemania era más bien un conjunto de provincias, principados, ducados, ¿sí? En los cuales gobernaban con cierta autonomía, pero bajo un régimen así como de principados, más que otra cosa. No era un estado-nación fuerte, no era un estado unificado, eran como provincias que estaban en una federación tipo así, tipo 13 colonias estadounidenses en su momento, así, de ese tipo estaba, ese corte era el gobierno. Entonces ellos a través de controlar los migrantes y de controlar los rebeldes, pues obviamente iban a querer confiscar los bienes para poder administrarlos mejor y darles un mejor destino. Número 5. Centralización del crédito en manos del Estado mediante un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. Fíjense, increíble que desde estos tiempos ya existía la banca y lo que pasaba, Marx y Engels ya veían la necesidad de que el Estado tenía que ser un Estado fuerte. El Estado fuerte tenía que controlar los medios de producción, tenía que controlar también los sistemas financieros, porque si los sistemas financieros están en manos de los capitalistas, ellos únicamente van a pensar en la reproducción del capital. Y se supone que los servicios financieros no son únicamente para hacer este ciclo perpetuo de reproducción de capital infinito, sino que también hay que dar un servicio para que la población obtenga recursos para poder desarrollarse en otros rubros. ¿Sí? ¿Qué pasa actualmente y se dan cuenta ustedes? Fíjense cómo los postulados comunistas, ¿no?, de Marx y Engels tienen una aplicación aún casi 200 años después de sus postulados. Entonces, el Estado tiene que controlar, según ellos, los bancos, para que los bancos no se presten a prácticas plutocráticas, en el sentido de apoyar únicamente al empresario, al que tiene mucho dinero, para que haga más dinero, ¿sí? Sino que la persona emprendedora, como lo conocemos ahora, los pequeños comerciantes, tengan sistemas de financiamiento para sus negocios y que poco a poco vayan creciendo, ¿sí? Y evitando únicamente la concentración de unas cuantas manos de toda la riqueza de una nación. Número 6. Concentración de los transportes en manos del Estado. Esto es muy importante. Los transportes, como sabemos, son un rubro estratégico. Son un rubro estratégico que los estados deben de controlar. ¿Por qué? Porque los particulares, si controlan por completo y monopolizan el transporte público, ¿qué sucede? Pues pueden parar un país en un plantón. Cualquier cosa que no les parezca pueden detener una nación entera. Entonces, claro que es importante que el Estado controle lo que viene siendo los transportes. Número 7. Multiplicación de las fábricas nacionales y los instrumentos de producción, así como la mejora de propiedades agrarias conforme a un plan comunitario. Fíjense, los ejidos en México, por ejemplo, son hijos del comunismo, ¿no?, y de las teorías marxistas, porque los ejidos son una forma de comunidad en las cuales pues se hace un reparto de tierras para el trabajo de cada uno de los empleados, que se le llama, de los trabajadores, pero no la tierra, que se llama ejidatarios, que son como una especie de concesionarios, que el Estado les entrega esa tierra para que la trabajen, reproduzcan y subsistan, ¿sí? Que vivan de la agricultura y que puedan progresar poco a poco y se les da las tierras de uso común, las tierras parceladas. Los ejidos son núcleos con una idea un poquito así asemejado a lo que es el comunismo. Número 8. Trabajo como obligación de cada uno de los individuos y organización de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. Pues fíjense que aquí se le hace honor a lo que es como tal el comunismo, ¿no? Ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. O sea, hay que darle realce y pasar también de la agricultura a lo industrial. O sea, una transición de no quedarte únicamente como una nación agropecuaria, sino que pases también a la etapa de la transformación, ¿sí?, de los alimentos y de los productos del campo. Es como China, por ejemplo, ¿no? El Partido Comunista Chino, ya sabemos nosotros que es el instrumento, lo he dicho en redes sociales varias veces, es el instrumento que más gente ha sacado de la pobreza.
de hecho, el Partido Comunista Chino. Entonces, el Partido Comunista Chino, ¿cómo lo hizo? En 70 años, 60 años, ¿qué hicieron los Partido Comunista Chino? Después de la Revolución China, de la Revolución de Mao Zedong, cuando llegan al poder el Ejército Popular Chino y se crea la República Popular China, existe por ahí un cisma con Taiwán, que es la República de China de Taipei. ¿Qué sucede? Pasa que pues el comunismo se instaura como ideología en el gobierno, se instaura el régimen comunista en China continental, como le llamamos nosotros, que es la República Popular China, y era un pueblo de campesinos. O sea, el 80% de la población inmensa de China vivía en el campo y se dedicaban a labores agropecuarias 100%. ¿Y qué pasó? Mao Zedong llevó a cabo un proceso, una planeación con sus más allegados ministros de economía y de todos los rubros del gobierno para pasar a una transición de ser una nación completamente agropecuaria a ser una gran potencia industrial como lo es ahora. Entonces, es importante, ¿no? La evolución que tuvo China en ese momento histórico y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo una nación pasó de ser una nación de granjeros y campesinos a pasar a una potencia industrial, geoeconómica y geopolítica que está ahorita a la par de los Estados Unidos, ¿sí? No es cualquier cosa. Para empezar, pues, es la nación más poblada del mundo. Tiene alrededor de entre 1.500 y 1.600 millones de habitantes, el último censo que se hizo. Entonces, podemos decir que China prácticamente tiene el 20% de la población mundial. Una quinta parte de la población mundial es un chino, imagínense. Uno de cada 5 personas en el mundo es un chino. Es increíble. Entonces, número 9, otro de los postulados de Marx y Engels, que nos dejan en el manifiesto comunista, unión de aprovechamiento agrario de mano de la industria, medidas para superar gradualmente la diferencia entre ciudad y campo. Claro. Entonces, además, no solo es pasar de lo agropecuario al industrial, sino que hay que establecer un puente para que no haya tanta diferencia entre la persona que vive en el campo y que vive en la ciudad. Y no me refiero a un comunismo utópico, de decir, es que tienen que ser iguales y todos tienen que ganar igual. No, sino que el bienestar, los medios, el acceso a la vida, a la vida común, a un desarrollo social, un desarrollo humano, no haya mucha diferencia, no exista mucha diferencia entre el trabajador del industrial, el proletario de la ciudad, y el proletario del campo, el trabajador del campo. Que el Estado garantice que los medios, que ambas personas tengan acceso a lo mismo. Y ahí les va el siguiente, el último postulado, el décimo del manifiesto comunista, viene, fíjense, nomás que creo que es uno de los más importantes y para que vean que Marx, Engels, tenían una idea de lo que era la educación como un medio muy importante para el desarrollo de las naciones. Decían Marx y Engels en el postulado número 10 de este manifiesto comunista: educación pública y gratuita para todos los niños, eliminación del trabajo infantil de las fábricas, unión de la educación con la producción material. Creo que después de casi 200 años de historia, esto no ha cambiado. O sea, en el sentido de que les puedo preguntar, el postulado 10, cualquiera, hasta los capitalistas estarían casi de acuerdo en el postulado 10, menos los de la punta de la pirámide, ¿no? Porque eso sí no les importa que haya niños trabajando en las minas, trabajando en las fábricas. Lo único que les importa es la producción del capital. Pero hay capitalistas que vamos a decirlo también. Hay unos que sí tienen escrúpulos y dicen, no, pues el trabajo infantil yo lo radico, yo en mis fábricas no lo permito. Otros que tienen más mentalidad de tiburón, como se dice coloquialmente, a ellos no les importa, dicen, no, yo no me importa. Si es mano de obra barata, no me interesa que si es un niño, si es una mujer, si es una persona con capacidades diferentes, a mí no me importa, yo lo único que me interesa es que se reproduzca el capital. Y nada más, tener más ganancia, no me importa si tenga que morir gente, condiciones insalubres, no me interesa. ¿Sí? Entonces, la educación es importante como un medio emancipador de las naciones. Marx y Engels entendían que un pueblo, que un proletariado educado, estaba más cerca de tomar los medios de producción en sus manos y por lo tanto tomar su destino en sus manos. Entonces, esos 10 postulados, estas 10 medidas, la verdad es que nos dejan una gran enseñanza y yo los resumí en esos 10 puntos, el manifiesto comunista, que es muy importante conocer para que no vengan sus barbajanes a quererlos apantallar con cuestiones de que, no, te voy a explicar el comunismo con 2 vacas.
que si el Estado te quita una vaca, y no, pégale con un libro en la jeta. Así, en la cara, en la frente, estrellale un libro de estos. Y la verdad es que el libro este es de muy fácil adquisición. Es muy fácil encontrarlo en librerías, cualquiera de su pueblo, de su ciudad, lo pueden encontrar fácilmente. Es un libro muy popular, de hecho hasta está en PDF, en Google lo pueden descargar. Es breve, no es muy extenso, Manifiesto Comunista, y o lo pueden adquirir en físico. Este yo lo encargué por Amazon, una versión económica, bastante económica, creo que vale como 40, 50 pesitos. O sea, que es muy poco lo que vale y es mucho el valor que te puede dar. Si eres estudiante de sociología, si eres estudiante de derecho, si eres estudiante de política, de administración pública, creo que es muy importante que leas este tipo de literatura. Es importante que conozcas libros de esta naturaleza para que te nutras y entiendas muy bien los conceptos, ¿no? Que no te vengan a pantallar y que no creas que el comunismo es algo malo, que porque te lo dijo Estados Unidos, no déjate de cosas. O sea, es un modo de ver la vida, es ideología. Al final de cuentas, el mundo es mundo y creo que nosotros entendemos la manera de ver las cosas de una manera diferente a cómo vamos aprendiendo cosas en la vida, ¿sí? Y creo que es de mucho valor que empecemos a leer ese tipo de cosas. El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Es altamente recomendado. ¿Para quién se lo recomiendo? Es para todos, ¿no? Pero de preferencia, les voy a decir quiénes deben de leer este tipo de literatura. Deben de leer este tipo de libros estudiantes, como les dije ya, de qué carreras universitarias pueden ser. Estudiantes de secundaria, de preparatoria, personas profesionistas también. Líderes sindicales, desde luego. Yo le dije a un amigo que es líder sindical, un sindicato estatal aquí en mi provincia, aquí en mi estado de Sinaloa, que me decía, oye, y le digo, güey, tienes que leer esto. Y le di un libro, le dije, tienes que leer esto. O sea, tú eres un líder sindical, representas trabajadores, eres parte del proletariado y por lo tanto tienes que saber de estas cosas. No puedes quedarte con esto así volando. Entonces, y le obsequié un ejemplar para que lo analice, lo vea y tengan mejores medios para defender a su gremio, ¿no? A sus trabajadores, sus compañeros proletarios. Entonces, bueno, creo que sería todo. Que me extendí un poquito, prometo en mi primer video, discúlpenme, yo no tengo experiencia haciendo esto. Yo no lo hago con afán de ganar fama ni nada de eso. En realidad lo que estoy haciendo es una tarea de divulgación para mis alumnos, para amigos que quieran aprender un poco más de estos temas, ¿no? Se lo dejo aquí. Si les gusta el video, pueden compartirlo con sus amigos. Creo que puedo intercambiar. Por ahí dejo también mis redes sociales para que cualquiera pueda, en la caja de comentarios, pueden checar. Y me preguntan. Con gusto les responderé. Saludos.